papel importante. Luego, dice es un tinglado típico, un tinglado abierto típico. ¿Qué quiere decir? Que mi estructura no va a tener ninguna cerradura o ningún cerramiento, perdón. Este es mi tinglado. Ningún cerramiento en la parte lateral, más que en el techo. Entonces dice que el viento va a poder fluir por medio de las aberturas que se tienen en el tinglado, ya sea en el sentido transversal o ya sea en el sentido longitudinal. De igual manera, esto vamos a ver cuando veamos la carga del viento. Esto también va a influir para el parámetro del factor interno de ráfaga del viento, que está especulado en la parte de la norma, capítulo de viento en la SC, y también la norma con la que vamos a trabajar, que es la NB12, o depende de ustedes también va a ser eso. Y la geometría ya está definida por el cliente. Entonces tenemos esta estructura reticular. Un reticular normalmente se la llama a una estructura en donde está compuesto por un sistema de riostras paralelas, que son las cuerdas superiores, cuerdas inferiores, y la retícula llegaría a ser esta parte interna, que para que sea una sección compuesta se componen de diagonales y de montantes. Esto ya es un poco más de temas arquitectónicos congeniados o relacionados con geometría estructural. Dice que para este proyecto hay que considerar la carga muerta. Entonces ya sabemos que es una carga muerta, son cargas de peso propio de la estructura, el viento, considerando una topografía plana. Esto igual va a influir bastante en nuestro proyecto por efectos del viento, para evitar de que se genere una especie de remolino cuando está en una locación escarpada. Esto cuando veamos la norma lo vamos a explicar. La carga viva de techo y la carga de granizo. Entonces, en el Classroom yo les he pasado dos planillas PDF de carga viva de techo. Ya sabemos que esta carga viva de techo netamente es para mantenimiento de las estructuras. Y la carga de granizo es una carga muerta y transitoria, en el sentido de que este tipo de efecto natural o de la naturaleza, normalmente, dependiendo si es que nuestra estructura también tiene canaletas, ¿sí? La acumulación de la nieve y tanto de la nieve como del granizo van a acumularse más en este sector, y la solicitación también va a ser mucho más crítica para esta parte de la unión entre la cuerda y la columna. De igual manera lo vamos a ver en su debido momento. Y han debido ver igual en Facebook o en cualquier otro medio lo que se ha caído ese tinglado en ese colegio. Y lo primordial en ese diseño ha sido que se ha tenido un subdimensionamiento. Los elementos estructurales han sido demasiado pequeños como para que pueda soportar esta solicitación de carga, que es un sinónimo de la carga de nieve, solo que la carga de nieve se tiene una consideración más densa. El peso específico de la nieve es un poco más grande que el del granizo. Hay bastantes criterios en función a la carga de granizo, no se tiene una norma referente también, y nosotros tenemos que hacer una especie de híbrido de todas las normas que se tiene, porque una está bien, pero tiene ciertos parámetros que están defectuosos, y en la otra lo mismo. Ahora, dice que se recomienda ubicar las correas justamente en los nudos de la cubierta. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, nosotros sabemos que las correas son elementos de sostenimiento tipo vigas en un techo o en un tinglado. Entonces, en la parte de los nodos, yo aquí, voy a hacer control, ¿no? Aquí,
y en su simétrico voy a poner correas, que son los perfiles canales, en ese sentido, que van a darle un poco de rigidez a la estructura al efecto del desplazamiento lateral también. Y aquí va a estar mi otro search. Ahora, ¿por qué yo en la cumbrera no pongo aquí una search? O perdón, una correa. La cumbrera es la parte superior de una estructura, justo el vértice superior. Entonces, por métodos constructivos y también por el desfogue del agua, las correas en esta parte se las ponen a 10 centímetros de aquí del punto inferior en ambos lados. Entonces yo tendría un perfil canal o el perfil que quiera analizar de esta manera en ambos lados. Ya no pondría en este nudo de intersección como dicen en las consideraciones del proyecto. Solo esto tendríamos que hacer cada 10 centímetros en la parte de la cumbre. Después todos siguen siendo aquí en los nudos. Ahora, que pongamos así las correas o que pongamos así va a influir bastante en la parte y a la hora del diseño. Les voy a explicar por qué. Y dice utilizar el sistema de control interno, lo que les voy a explicar. Para todo el proyecto considere uniones soldadas. Entonces, ¿a qué hace referencia esta parte de las uniones soldadas? A que nosotros no vamos a trabajar como elementos reticulados o elementos articulados cada nodo, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle cierta continuidad a nuestro elemento estructural. ¿Por qué? Porque yo no voy a agarrar y voy a poner aquí un perfil y solo va a ser esta partecita. Lo voy a cortar, voy a unir con soldadura y esto así, ¿no ven? Estructuralmente esto es ineficiente y no está bien visto. Aparte de que económicamente esto es el peor error que ustedes pueden cometer. Porque cuando compran barras de acero, ya sea el acero de refuerzo o ya sea acero estructural, las barras o los perfiles vienen cada 6 metros. Y yo no voy a agarrar y voy a cortar cada medio metro. De aquí yo le doy continuidad y justo mi barra desde aquí hasta aquí va a llegar justo hasta la mitad. Entonces yo no puedo agarrar y cortar justo a la mitad. Yo necesariamente tengo que darle continuidad a mi elemento y es aquí donde debo hacer mis diseños de conexión o en la parte de los elementos de la retícula, que son las diagonales o que son las montantes. Al unir con la cuerda superior o al unir con la cuerda inferior, debo aplicar esa soldadura. Entonces no puedo trabajar esto como un elemento articulado. Aquí necesariamente en cada nodo se va a generar momentos. Por ahora el diseño solo es a compresión y atracción. Cuando hagamos flexión, supongo que les va a volver a dar el mismo proyecto y les va a decir que ahora diseñen la flexión. Ahora, en la parte de los tipos de perfiles que vamos a trabajar, para la parte de las cuerdas superiores e inferiores vamos a utilizar perfil doble angular. Y en la parte de las montantes y diagonales vamos a usar perfiles angulares. Por el tema de la conexión, en este caso es mucho más sencillo hacer la soldadura de este perfil angular con este perfil doble angular. Y para la parte de la cuerda inferior nosotros vamos a trabajar con nuestros angulares de esta manera. ¿Por qué? Por el tema de la misma conexión que tenemos. Porque si yo trabajo como está aquí, ¿cómo voy a poder conectar este angular o cualquier otro perfil cuando tengo mis cuerdas, mis alas superiores que van a evitar que yo pueda unir esto a las alas internas o a las alas que están pegadas espalda con espalda? Y las correas ya están. Entonces ya tengo todos los parámetros de mi diseño. Ahora lo que hay que ver es el contenido mínimo, que es lo que el ingeniero nos pide. Tus proyectos son personales y nos pide los antecedentes, que es teoría, esto pueden copiar, objetivos
por qué estamos haciendo esto, la definición del modelo estructural, es el por qué estamos adoptando la geometría de la estructura y demás, qué propiedades de los materiales tenemos. Aquí sabemos que vamos a trabajar con una 36 y describimos todo lo que es el acero. Geometría y etiqueta de los elementos debe incluir el arreglo de los perfiles angulares. Entonces, el arreglo de los perfiles angulares quiere decir del tipo de orientación que va a tener nuestro perfil. Puede que esté así, puede que esté así, al revés o así. Y en la parte de los dobles angulares lo mismo. Determinación de carga. Entonces, esto es lo que nosotros ya vamos a empezar a hacer el diseño y la asignación de valores de las cargas en función a los parámetros que nos dicta la norma. Datos de ingreso en el software, cómo estamos metiendo nuestros datos al programa. Salida de datos y es con los resultados una vez corrido el programa. Esfuerzos en las barras en diagramas. Estos son diagramas axiales para este caso porque solo vamos a hacer tracción y compresión. Barras en tablas, nosotros sacamos un resumen de tabla de Excel en función a las combinaciones de carga que nosotros vamos a trabajar. Estructura deformada, estados de servicio. Entonces, nosotros para los estados de servicio vamos a tener varios tipos de combinaciones también, porque estos parámetros nos define la norma. Esto va a ser de manera gráfica. Vamos a agarrar nuestra estructura y respecto a su geometría original, vamos a tener una estructura deformada de esta manera. Y la original va a estar en la posición correspondiente. Y esas deformaciones igual, nosotros tendríamos que controlar por norma, pero para este caso, como es tracción y compresión, no hay que hacer. Luego dice diseño de elementos de tracción, compresión en planillas y soldado. Entonces, hasta mientras que nosotros vayamos avanzando esta parte de los programas, ustedes pueden estar haciendo esta parte de sus planillas, porque ya sabemos cómo trabaja un elemento estructural, la tracción o compresión, ya sea del tipo angular o doble angular, ¿verdad? Para las correas no vamos a hacer ningún tipo de diseño todavía porque ese elemento netamente trabaja a flexión y presentar los ratios de la resistencia para cada elemento de manera gráfica. Entonces, en función a las solicitaciones de carga y al tipo de perfil que nosotros estamos adoptando, en esta gráfica, ya sea en el RAM, ya sea en el SAP, y en el programa que ustedes deseen utilizar, nosotros debemos mostrar cuánto es la relación demanda-capacidad o cuánto es el ratio o la eficiencia de nuestro perfil para las solicitaciones que tenemos. Esto se define por colores, se define por números o por tablas, pero como aquí dice de manera gráfica, vamos a mostrarla con capturas. Todo esto es lo que nosotros debemos hacer en nuestro proyecto. No sé si alguien tiene alguna duda hasta mientras, o de todo lo que se ha explicado. La parte de los nudos, tendremos que poner una placa para soldar sobre esa placa los angulares y el doble angular. No. Lo que hay que hacer en esto es que nuestra correa, no es representativa ahorita eso, no es tan relevante la parte constructiva, pero para que tengan idea, nosotros diseñar nuestras soldaduras sí vamos a necesitar, yo pienso. De manera gráfica pueden tener un dibujito, ya, pero no es tan relevante. Por eso, pónganse que esto es mi cuerda inferior, que es un angular, o un doble angular, perdón, ¿verdad? Y aquí atrás está el otro angular. Así. Entonces, cuando viene la parte de las montantes, que son los elementos verticales, yo voy a agarrar el angular y va a venir aquí. No unes con placas, nada.
directamente es perfil con perfil. Y cuando tienes la parte de la diagonal, en este caso va a ser al revés. De igual manera vas a tener tu angular así. ¿No ve? Cosa de que no se sobreponga. Así vas a tener tu elemento. Entonces aquí no vas a utilizar ninguna placa de conexión ni nada. Por eso les decía, en la parte de la cuerda inferior vamos a trabajar con el doble angular invertido o rotado respecto a su eje X. Mientras que para la cuerda superior esto va a estar así. Esto va a ser su ala, la que está representada en este plano así. Y aquí abajo va a estar la parte del ala que está pegada espalda con espalda. Así es el diseño que se hace en un tinglado o en un elemento estructural de acero en las conexiones. No se utilizan placas, no se utilizan nada. ¿Está claro eso? No hay que usar placas aquí, nada. Es perfil con perfil. Sí, está claro. En todo caso, aquí tendríamos que... debe ser muy interesante esto de trabajarla para no generar excentricidad o algo así, ¿no? En esto. No. Porque no son Nosotros vamos a asumir que nuestras caras axiales van a pasar por el centro de gravedad para que solamente trabaje o a tracción o a compresión. Obviamente, al ser un elemento continuo, o sea, no estamos generando articulaciones en los nodos, se van a generar momentos internos. Entonces, ese momento interno que tú generas va a darte un diseño de la conexión a momento también, y eso todavía no hemos llevado y tal vez no llevemos en el semestre porque ya falta 2 semanas más. Entonces nosotros, en base a los resultados, solo vamos a trabajar como si fuese una conexión simple, porque si yo articulara todos los elementos, primeramente el programa me va a reconocer como una estructura inestable, porque tienes más condiciones de articulación que las condiciones de equilibrio que te maneja el programa con elementos finitos. Así que como elementos continuos los vamos a trabajar y estos nos van a dar momentos en cada elemento. Al darnos momentos estamos tomando en cuenta como si la estructura fuese real. Entonces este elemento, que es los angulares para la montante y para la diagonal, van a tener esfuerzos de flexión, esfuerzos de corte, torsión, todos los tipos de esfuerzos que nosotros conocemos, y solo hay que tomar en cuenta los que son para compresión y tracción, porque por ahora el proyecto nos limita a hacer el diseño de estos elementos, tracción y compresión, nada más. En la soldadura no vamos a hacer un diseño por esfuerzo de momento todavía. Por ahora solo los que hemos llevado, que es tracción, ruptura del área neta efectiva, bloque de cortante, o cedencia, con el elemento que es atracción. Entonces la soldadura ya saben que está ligada con el esfuerzo tracción, así que el detalle de este proyecto es de que el INGE va a querer que vean sus métodos ensayo-error, no cumple con uno y empiezan a iterar, porque el programa automáticamente te hace eso, pero tú con tu planilla tienes que verificar de que sí te cumpla o tengas un ratio relativamente cercano al que te da el programa. ¿Ya? Sí, está bien. Entonces, a ver, aquí
tenemos con el SolidWorks, con el Vectorworks. Hay una infinidad de programas estructurales que ustedes pueden utilizar para hacer el diseño de StreamYard. El ingeniero me dijo que no se limiten a usar el RAM porque utilice RAM. Pueden utilizar el SAP, los que ya saben usar el SAP. Bueno, en este caso yo voy a hacer un poquito con el RAM, voy a intercalar con el SAP también. Y les he pasado igual guías de diseño estructural en el SAP, en el RAM, en el CIPE y en el Robot. Con esas guías yo ya aprendí a manejar estos programas porque videos en YouTube no hay. No he podido encontrar videos buenos. Recién me he inscrito a uno del Robot y es bien interesante ese programa. El beneficio que te da ese programa es de que tiene una conexión directa con el Revit, incluso con el AutoCAD. Bueno, son de la misma compañía y te puede detallar los planos estructurales de cualquier tipo de estructura que tú vas a hacer. ¿Alguien aquí no ha manejado todavía ningún programa estructural? Ya eso, yo voy a generar un formulario en el WhatsApp esta noche. Bueno, para los que no han visto los programas estructurales que tenemos, en este caso el ingeniero, y a veces yo también trabajo con el RAM para la parte metálicas. Es un programa bastante sencillo, es bien interactivo. El beneficio de esto es de que es casi todo automático. Aquí solo es darle clic a todo y definir unos parámetros bien básicos. La desventaja es de que no tiene mucha conectividad con varios softwares de marca global, como es el SAP o incluso con el Revit. Actualmente creo que sí, ya tienen de la versión 12. Yo tengo la versión antiguita esta que todos tienen, pero les he pasado la versión última que considera la carga de viento. Sí, está el viento. En la versión que yo les he pasado, aquí en el genérico y en la parte de áreas, se genera una carga de viento aquí. Justo aquí hay un iconito. Y ahí directamente ustedes ponen sus valores del viento, velocidad, topografía, factor GCPI, todos esos, y automáticamente te hace el diseño y las combinaciones de carga también. El ingeniero no quiere que hagamos eso, quiere que hagamos planillas para cada tipo de carga que nosotros vamos a ver. Y esas planillas ahorita les voy a explicar. Mientras que en el SAP, la ventaja es que, o en el LETAPS, la ventaja es que puedes hacer todo y de todo, siempre y cuando conozcas el interfaz y conozcas los comandos correspondientes para hacer diseño estructural. Está en inglés. La verdad yo no lo veo tanto eso como desventaja. Es una manera práctica también de practicar en inglés, pero tiene un poco de complicaciones con algunas cosas o con algunos comandos cuando queremos adoptar ciertos criterios estructurales para el diseño. Después es bien sencillito el SAP también. Ahora, nosotros tenemos este DWG que el ingeniero ha pasado al Classroom, ese es el proyecto de la materia, y nos indica que las secciones son me voy a disculpar, mi mouse está medio feo. Dice que tenemos los cordones, en este caso lo que son la parte de la cuerda superior y la cuerda inferior. ¿Qué quiere decir? Lo que está pintado en rosado y lo que estoy marcando.
Estos son los cordones. Dice que hay que adoptar perfiles doble angular de cualquier red o en cualquier red. La parte reticular quiere decir la parte interna de estos cordones que lo componen como una retícula o como una sección compuesta. Hay que trabajar con un perfil angular o doble angular dependiendo a nuestro criterio. Puede ser de angulares de alas iguales, desiguales y demás. Las correas, lo que les he explicado, son los elementos horizontales que le dan una cierta rigidez a la estructura de Search y Search. Y los tirantes, que en este caso son estos elementos de contraventeo que podemos utilizar como cables de diámetro de 16 milímetros o 5 octavos de pulgada, o podemos usar angulares. Ya va a depender de cada uno de estos. Las cargas a considerar son estas 4 que ya hemos mencionado. Tienes una vista en planta y dice que la separación entre Search y Search va a ser de 3,5 metros. Tenemos una luz de nuestra cercha de 20 metros, referido desde la parte de la columna izquierda hasta la parte de la columna derecha. Obviamente cada uno situado desde los centroides. Nosotros podemos importar este archivo, este dibujo al SAP, o podemos importar al RAM. Quizás en algunos no les funcione, a mí no me está funcionando ahorita. Creo que es por las capas o por otra cosa. Ustedes, cuando quieran importar esta clase de dibujos, tienen que estar aislados tiene que tenerlo referido respecto a su origen de coordenadas y normalmente con una capa que todos tengan las mismas propiedades. En el SAP la ventaja es de que cuando tú haces esa importación de las capas, te pregunta qué capas quieres utilizar, cuáles son las consideradas, cuáles van a ser elementos viga, elementos columna, para ver si trabaja a flexión, a compresión, trabaja las placas deformaciones biaxiales y esas cosas, ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar cómo importar. Tenemos la interfaz del RAM. Antes de que siga, ¿alguien está grabando? Varios compañeros me piden que grabe igual. Puede ser esos. Al inicio le voy a decir que les considere. No, más bien es ayuda este proyecto, porque me dijo igual que les ha ido mal en su examen a la mayoría. Y que métanle ganas, el proyecto no es difícil. Creo que este proyecto incluso lo tengo de mi semestre. Entonces nosotros tenemos toda la interfaz de usuario. Ya habíamos visto hace tiempito nomás un poco lo que es la interfaz de todo este programa. Entonces nosotros en la parte de nodos, miembros, todo eso vamos a configurar antes de hacer la importación. El sistema de unidades que ustedes tienen que trabajar
normalmente tiene que ser en el métrico o en el sistema internacional, por lo cual yo les recomiendo que trabajen con el métrico. Después vamos a configurar eso. Y agarramos, le damos clic en la parte del botoncito de e importamos los tipos de archivos que tenemos para que tienen relación o pueden ser compatibles para esta versión de RAM. Tenemos archivos de XF, estos archivos RE no ubico, creo que son del mismo Bentley. Después tenemos modelos de SAT y el STAT Pro, que es una versión mucho más antigua que el RAM Element. Esto inicia como STAT Pro antes de RAM. Entonces yo quiero importar un archivo de XF. Quiero importar este AutoCAD de aquí. Yo ya tengo esto hecho en DXF. Ya saben, esto igual, guardar como. Esto aquí lo cambian a DXF en cualquier versión que sea inferior a la 10, ¿ya? O en la 10 o en la 7, cualquier. A ver, esto yo voy a guardar con una versión 2000 ahora. ¿Por qué no me estaba dando? Entonces agarro y pongo prueba. Le doy abrir y me va a dar mi eje de orientación o mis orientaciones de eje. Mi eje vertical, yo en el AutoCAD lo tengo como el eje Y, ¿verdad? Entonces tengo que respetar esta orientación del eje Y en mi diseño. Ahora pongo eje Y aceptar. He tenido este problema, no me ha estado importando la cercha en el programa. Entonces voy a ver la manera de cómo solucionar eso. Si no, ahorita vamos a hacer cómo meter los puntos a mano. ¿Ya? Tampoco es la gran cosa esto. Luego tenemos en el SAP. En el SAP lo mismo. La interfaz de usuario es muy amigable. Agarramos y nosotros importamos. De igual manera en el comando File o en la pestaña File entramos a la parte de importación y tenemos todos estos archivos compatibles con los que podemos importar nuestro documento. Entonces yo le pongo en AutoCAD DXF y obviamente como es una versión 22 puede trabajar con archivos recientes o de un AutoCAD más reciente en su versión. Entonces va a tardar un poquito aquí porque mi compu está bien lenta. Y de igual manera le agarro prueba y me va a aparecer esta orientación. Ahora ustedes saben que en el SAP nosotros tenemos que nuestro eje vertical está de esta manera, perdón, nuestros ejes de coordenadas están de esta manera: Z, X y Y, o al revés, X y Y, ¿verdad? Entonces la parte de la elevación en el AutoCAD nos indica que es nuestro eje Y, ¿verdad? Porque si nosotros rotamos esto, vemos que en la parte del eje Z, esta cercha está orientada referido al eje XY. Yo necesito que esto esté en el eje Z. Entonces, si yo le pongo en el eje Z, automáticamente va a reconocer que mi eje vertical, que es el Y en este caso, porque he visto una vista en planta así, va a adoptarlo como el eje Z. Si yo le pongo el Z, las unidades con las que quiero trabajar y con las que va a reconocer. El AutoCAD tiene un sistema de unidades referido al sistema MKS, sistema internacional y todo eso.
Ustedes lo pueden dejar en milímetros, esto lo pueden dejar en metros, lo pueden dejar en la unidad que quieran. Ya no hay lío de eso. Pero si aquí está en metros y ustedes aquí le ponen en milímetros, aquí mis 10 metros van a ser 10 milímetros. Entonces, la unidad de escala va a ser 1 a 1. Y que no importa las unidades con las que trabajen en el AutoCAD, la cuestión es de que aquí ustedes puedan definir las unidades correspondientes para cada planilla que van a importar. Entonces yo le voy a poner en kilogramo fuerza metro centímetro. Le voy a poner OK y me da este error del software. Creo que era con el otro. Entonces aquí me indica esto. Una vez que me permite importar esto, me dice qué capas del DXF voy a importar. Los nudos, los elementos frame, que son elementos verticales. ¿Cuáles van a ser los elementos verticales, horizontales? Esto de aquí no recuerdo qué. Y los elementos placa, elemento membrana, elemento cáscara o elementos sólidos tridimensionales. Entonces yo solo voy a abocarme a agarrar estos dos de aquí. Y el carimbo de esto está en función a la capa carimbo. Yo solo quiero importar lo que es correas y cordones y reticulado. Me voy a usar cordones y reticulado. Le doy OK y automáticamente me aparece en mi pestaña. Pero por el tema de las capas, porque aquí tengo varias capas que están con el mismo que este del dibujo, entonces capaz no me reconozca. ¿Ya? Entonces ya pueden ver de que no está reconociendo. De que este detallito lo voy a corregir y mañana les voy a indicar cómo. Para no perder tiempo, nosotros en el SAP vamos a abrir una nueva carpeta y ustedes pueden ponerle solamente grilla, blanco y demás. La desventaja del SAP es que no se puede dibujar como en el AutoCAD, porque para eso nosotros hay que definir la parte del grillado para hacer las conexiones. Entonces yo lo voy a poner en blanco y voy a dejarlo esos también aquí. Para el dibujo, aquí en el RAM, yo puedo hacerlo como en el AutoCAD. El detalle, como les dije hace rato, es importar para hacer más rápido el dibujo. Me voy a venir a mi dibujo de AutoCAD. Este no me sirve mucho porque no tiene medidas. Entonces, agarro este dibujo y mira, ¿verdad? En la parte inferior, en mi eje de coordenadas, dice que tengo 40 centímetros, ¿verdad? 40. Y en la parte superior, yo tengo 1,20. ¿Verdad? Entonces, para la altura hasta este punto, en donde empieza el cordón superior, yo voy a dibujar lo siguiente. ¿Cuánta es mi altura desde este punto hasta este punto? Son 480. Indica que cada partícula mide 1,20 m. Agarro y en X yo le pongo 0 y tengo mi eje de coordenadas en 0. Por si acaso, no es como en el SAP. En el SAP hemos dicho que los ejes son Z, Y y X. Mientras que en el RAM tenemos X, Z
y el vertical. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando empecemos a trabajar con cualquier software que vamos a aplicar. Para el RAM, hay que utilizar esto de aquí. Entonces, en la elevación vertical, yo tengo, ¿cuánto he dicho? Tengo 480. 4,8. Perdón, este es en 10. Después tengo 40 centímetros y 1,20. ¿Verdad? Esta. Pues ya tengo toda esta partecita de aquí. ¿Dónde estamos? Toda esta parte de aquí. De aquí sube 1,20 y se va hasta una altura de 9 metros. A la mitad, que va a ser 10. Entonces agarro y dibujo. 9 metros. Perdón. No es 9. Es 6 metros. 0,6. Y de aquí me voy hasta los 9 de altura y a la mitad, que serían 10. Entonces agarro y tengo 10 en X, 9 en Y. Entonces de esta manera yo ya he dibujado mi retícula parcialmente, ¿verdad? Toda esta parte de aquí. Esto y esto de aquí. Ahora la parte interna de la retícula lo voy a definir dividiendo los miembros. Y sé que esta altura de aquí también va a ser 1,20, porque estas cuerdas son paralelas. Entonces mi altura, que es 9 metros, perdón, va a ser para el punto inferior 7,20, ¿verdad? 7,80. Tengo a 10 y a 7,8. Esta diferencia entre estos dos va a ser 1,2, que es lo que me indica mi dibujo. Ahora yo lo que voy a hacer son unir estos miembros, unir. Yo necesito unir este, y si ustedes apretan la tecla Shift con cualquier nudo, se van a marcar los nudos que ustedes quieran, porque si yo agarro uno y después trato de agarrar el otro, no me va a dejar. No es como en el SAP ni en el AutoCAD. Entonces yo voy a conectar estos miembros. Y en la parte del dibujo, cuando hagan en cualquier programa estructural, siempre traten de hacer de abajo hacia arriba su conexión. El nodo I y el nodo J. Y si van en un sentido horizontal, siempre vayan de izquierda a derecha. Nodo I, nodo J. Ahora, ¿qué pasa en estos elementos que tengo aquí? Debo ir de abajo hacia arriba o de la izquierda a la derecha. ¿Cuál predomina? Entonces, para este caso, me conviene trabajarlo de izquierda a derecha, desde este nodo I hasta este nodo J. Y cuando está en el otro sentido, así, de igual manera, nodo I, nodo J. ¿Para qué? Para que tenga convergencia en la parte de los diagramas de momento y en la parte de hacer el análisis del elemento interno. ¿Ya? Si tienen dudas, igual levantan su mano o prenden su micrófono y me preguntan cualquier cosa. Entonces voy a proseguir con el dibujo. Es esto y es eso. Y conectamos. Luego tengo este con este y este de aquí y este con este. ¿Verdad? Ahora. Yo necesito dividir estos elementos en cuántos. Necesito dividir en 4 elementos, ¿verdad? Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 separaciones. Entonces, con esas 4, yo voy a agarrar y
Aquí tengo un comando que me dice segmentación. Antes de proseguir con eso, está bien. La descripción, perdón, voy a hacer esto más, para hacer más fácil el momento del etiquetado, que es lo que les piden su proyecto. Estos elementos son elementos columna, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner una descripción de columnas. Y ustedes aquí en la parte del inicio, en la hoja de cálculo, si ven estas dos flechitas continuas de manera vertical y estas dos flechas continuas de manera vertical y horizontal, ¿qué implica? Que aquí va a rellenar hacia abajo respecto a una fila o a un valor todos los elementos que se tienen debajo de él, pero solo de esa columna. Si le pongo esto, automáticamente se me van a llenar. Pero ¿qué pasa si relleno con este de aquí? Entonces, si tengo más valores y solo quiero que se copien los nombres o solo quiero que se copie una columna, recomiendo usar este de aquí. El de aquí al lado va a agarrar y con la fila que está marcada, y respecto a eso van a marcarse toditas sus filas con los mismos valores. Aquí en las cargas pónganse aquí, con las cargas. Yo quiero que aquí solo sea 10, aquí 10, aquí 20, aquí 20, pero aquí le he puesto 1 y quiero que toditos estén con 1. Si yo le doy con este, toditos los valores aquí en el valor 1 y en el valor 2 me van a dar 10, ¿ya? Entonces me quedan miembros y me voy a segmentación. Entonces voy a crear nudos y voy a segmentar miembros, porque es lo que me indica mi dibujo, que cada nudo va a ser generado en la intersección de los elementos estructurales. Entonces segmento y crear nudo. Ahora aquí cuando trato de segmentar me indica cuántos miembros o cuántos segmentos por miembro o por elemento quiero tener. Me da la opción de segmentar los miembros y a su vez generar nudos o solamente crear nudos. Si yo le doy crear nudos, me va a generar ejercicios en el elemento que no van a generar ninguna especie de conexión con el elemento estructural. ¿Qué quiere decir? De que va a ser un nodo invisible más o menos. No se va a conectar con el elemento. No va a transmitir los esfuerzos de ese elemento al nodo ficticio. Entonces yo solo quiero segmentar y se van a generar los nodos automáticos. ¿Cuántos miembros quiero? Quiero 4. Donde pongo aceptar. Y automáticamente ya se me generan los nodos, ¿verdad? Y todos estos elementos tienen una descripción, que son columnas. Entonces, para el etiquetado, yo voy a agarrar solo un elemento columna y en la parte de selección, en el SAP igual se puede hacer con el comando select, dependiendo de las propiedades y demás. Voy a agarrar y voy a cliquear en esta parte que dice por descripción. Entonces, por la descripción que tiene, se me van a seleccionar automáticamente todos los elementos de este tipo. Y netamente solo se van a marcar los que son columnas. ¿Qué pasa con estos de aquí? Estos no tienen descripción. Como ya he dibujado y ya he dividido mi elemento reticular, lo voy a cerrar el SAP ya, porque ahorita no vamos a usar mucho por el tema de que el dibujo aquí es un poco más complejo. Yo tengo una unión en zigzag para los elementos partiendo de la izquierda. Entonces marco mis nodos para hacer los dibujos, aprieto Shift y el nudo siguiente. Entonces para no estar haciendo esto a cada rato así, yo voy a hacer algo más sencillo. Voy a marcar los nudos de manera alternada, como están viendo. Y voy a poner en conectar nudos con miembros alternadamente. ¿Qué quiere decir? Que un elemento estructural siempre está compuesto por dos nudos. Entonces, aquí, el primer nudo que yo he marcado ha sido este de aquí, ¿verdad? Y este es el 2. Este va a ser el 3, el 4 y así consecutivamente. Entonces, yo solo quiero que se genere un miembro por la conexión de nudos. Aquí se va a generar un miembro, ¿verdad?
Y como dice alternadamente, este nudo con este nudo no va a tener conexión. Entonces, automáticamente se va a saltar con el otro y así sucesivamente. Entonces, yo le voy a dar clic en esto y automáticamente se ha generado. Ahora, si yo hago lo mismo para el otro sentido, con el mismo comando, ya se me ha generado mis columnas. Entonces yo, antes de hacer eso, estos de aquí, que son mis diagonales, le voy a poner su descripción. Este comando y automáticamente todos tienen la misma descripción. Mientras que para las montantes, que van a ser estas igual, no se hagan lío de eso. Le voy a poner montantes. Ya tengo dibujada toda mi parte de la columna con su descripción correspondiente. Ahora, ¿qué me falta? Me falta dibujar la cuerda superior y la cuerda inferior. Con el mismo principio con el que hemos hecho la división de la columna, yo voy a agarrar mis cuerdas superior e inferior y voy a segmentar cada cuánto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segmentaciones. Entonces yo necesito saber si es que las 8 segmentaciones tienen las mismas dimensiones. Y puedo apreciar de que tienen distintas segmentaciones, ¿verdad? Solo la parte del medio, toditas tienen las mismas dimensiones. Entonces necesito saber cuánto o qué separación va a tener esto de aquí, ¿verdad? Una idea que nosotros podemos hacer es agarrar y prolongar los miembros, obviamente, estos de aquí, y hacer las divisiones cuando se generan intersecciones de los elementos. Por ahora no tenemos ninguna intersección con las mismas dimensiones por el tema de que en este caso de aquí, bueno, esta cuerda sí se separa a la misma pendiente que esta de aquí. Pues yo lo que puedo hacer es agarrar y trazar todo este elemento vertical a partir de este nodo. Con esto de aquí. Generalmente me que no me sale. Entonces yo voy a agarrar y voy a seleccionar este nudo que me indica que está a 4,8 y el de abajo está a 1,2. Entonces saco la pendiente de esto. Y generaría un nodo
Y esto sería el doble de su altura. Entonces ya he generado este nodo. Agarro, conecto y para utilizar este comando de aquí de segmentar en la intersección, tengo que seleccionar dos elementos o varios elementos, los que quiera, y los intersecto. Entonces automáticamente ya se ha generado esta intersección. Este miembro de aquí no se intersecta con la cuerda superior, por lo tanto lo puedo suprimir. Y este nodo también. Entonces ya he generado esta parte de aquí de mi estructura, ¿verdad? Tengo que levantar esto de manera vertical y veo este nodo de aquí. Entonces dice que está a 1,26316 más decimal. Yo no necesito eso, necesito saber de que esto se le tiene que sumar 1,2. Esto agarro y sumo. Más 1,2 sería 7,37895. Y esto va a ser para este nodo. Esto no es 1,2, esto es 6,37. Y automáticamente nosotros vemos que recae justo en nuestro elemento estructural. Y yo tendría que dibujar esto de aquí hasta aquí. Entonces, miembro, conectar nudo, esto y esto. Y pueden ver que no se genera la intersección, ¿verdad? Por lo tanto, no me conviene hacer esto de aquí. Lo voy a eliminar esto, o podría segmentar con el nudo que tengo aquí. Pero más fácil agarro y lo suprimo. Conecto los miembros entre esto y esto. Listo. Y necesito saber cuál es la distancia que tengo desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Porque esto es el valor que necesito para mi elemento que tiene distinta dimensión. Entonces agarro y me dice que está a 1,6. Voy a hacer esto y voy a segmentar. Entonces yo pongo en nudos y esta separación me dice que es 2,8. En X 2,8 y en Y tendría 0. Y voy a tener otro con 2,8 y le voy a poner a 10 metros. Sin importar para hacer la intersección correspondiente. Voy a unir esto de y voy a intersectar con estos miembros. Segmento y ya tengo la parte de mi retículo. Esto no me sirve, no me sirve. Elimino estos nodos y ya está. Entonces, como les he dicho, esto es parecido a manejar un AutoCAD. Ahora, ya para los otros que tienen las mismas dimensiones, yo lo voy a dividir. Entonces tengo un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces agarro y pongo con 6 divisiones. Este nodo de aquí y este. Este elemento de aquí y este elemento de aquí. Aceptar y esto. Entonces empiezo a conectar mis montantes primeramente. Y sé que estos elementos son los mismos que estos de aquí, ¿verdad? Yo voy a agarrar y voy a seleccionar este de aquí, este,
apretando la tecla Shift y le voy a dar la misma descripción. Entonces todos son montantes. Sé que también estos de aquí son montantes, ¿verdad? Porque ya les he definido. Mientras que para las diagonales me indica el dibujo que van de derecha a izquierda. Agarro y selecciono. Y ya tengo mis diagonales. O también puedo darle la misma descripción que esta. Entonces agarro y todos mis diagonales se me van a marcar. Estos de aquí, esto también debe ser una montaña. Ahora yo voy a seleccionar los miembros que no han sido descritos, ¿verdad? Estos, esto no tiene esto y esto tienen descripción, que son diagonales y montañas. Con este botón de aquí yo voy a invertir la selección y sé que estos van a ser mis cordones, ¿verdad? Esto, si quieren seleccionar uno por uno, va a ser mi cordón superior o mi cuerda inferior, perdón. Cuerda inferior, es mi descripción y sé que esto también va a ser mi cuerda. Entonces esta clase netamente es la parte de dibujo. Yo voy a seleccionar todo, me voy a inicio, voy a copiar y me va a decir qué tipo de copia yo necesito hacer. Necesito hacer un espejo, necesito hacer una copia regular. Pues cuando yo hablo de copia regular, quiere decir que todo lo que he seleccionado respecto a mi origen de coordenadas o a mis coordenadas globales que tengo, se va a desplazar cierta distancia en función al eje donde yo quiero trabajar. Como en el AutoCAD, ¿no ve? Cuando teníamos una estructura o cualquier dibujo, respecto a un punto nosotros agarramos y aplicamos esta copia. Pero cuando aplicamos simetría o espejo, lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces espejo. Punto en el plano X, ¿qué punto? O respecto a qué punto va a ser mi espejo. Entonces respecto a qué punto voy a trabajar mi espejo, va a ser respecto al punto y Y va a ser, no, en X sería. Respecto al punto 10. Y en Y va a ser 9. Pongo aceptar. Y hay que ver dónde me lo copiar. ¿Dónde está? Bien. No me está dejando copiar esto. Un poquito. Entonces, 10. 9. Esto le voy a poner. Entonces yo he agarrado, he puesto copiar y respecto a qué punto he decidido hacer la copia, he decidido hacer respecto al punto que yo quiero mencionar. La parte de la normal quiere decir que
el espejo que se tiene en función a qué ejes coordenadas voy a hacer, al eje Y, al eje J o al eje K. En este caso son ejes locales para mi elemento. Y respecto al eje X, que es similar al eje Y, yo le he puesto 1 porque respecto a ese eje X, en función a su coordenada global, que es 1, o sea, su rotación es totalmente 1, con los cosines directores y demás, automáticamente me va a generar una réplica respecto al eje Y. ¿Verdad? Si yo quiero hacer respecto al eje J, lo mismo tendré que hacer. Entonces ya tengo mi estructura, ya tengo mis elementos. Cuerda superior, cuerda inferior, montantes, diagonales, perdón, montantes, y tengo mis columnas, ¿verdad? Ya he definido la geometría de mi estructura, que particularmente es casi lo más complicado que tenemos. Ahora lo que hay que hacer es replicar esto y conectar los nodos, ¿verdad? Perdón, los cordones. Entonces, si ustedes van a trabajar con el RAM, con el clic derecho de su mouse, pueden rotar la vista de su estructura. Vean que cuando yo hago la rotación tengo mis ejes globales con estas condiciones. El Z hacia adentro, el Y hacia arriba y el X de manera lateral. Entonces, si ustedes quieren trabajar con el eje Z positivo, cuando hagan la réplica se viene hacia adelante. Por esto yo agarro, marco todo. ¿Y cuántas cerchas tengo en toda mi estructura? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tendría que replicar esto 9 veces. Yo lo que voy a hacer ahorita es agarrar, copiar nuevamente, regular, y en delta Z es lo que me tengo que desplazar. Entonces en delta Z me tengo que desplazar 3 metros y medio. 5 y le pongo aceptar. ¿Por qué no le pongo 9? Porque si yo le pongo 9 voy a tardar más en hacer los nodos. Pongo 9 y aceptar. Entonces ya tengo todas mis cerchas. No era 9. Era 1. Y aceptar. Entonces yo a partir de esto voy a ver cómo conectar mis nodos, ¿verdad? Perdón, voy a conectar mis correas. Y mis correas me indican que tienen que ser entre nodos, ¿verdad? Entre este nodo con este de aquí. Así tendrían que estar mis correas. Entonces antes de eso voy a volver a solo una cercha. ¿Por qué? Porque como les había mencionado anteriormente, para la parte de la conexión de las correas, yo tengo que desfasarme 10 centímetros de la cumbrera hacia la izquierda y 10 hacia la derecha para poder poner mi correa, porque yo no puedo poner una correa justo en esta cumbrera, porque aquí va a venir una canaleta. Agarro y solamente con este elemento. Entonces, quiero segmentar y quiero crear un nudo a una distancia a partir de otro nudo. Entonces, eso me indica que yo debo seleccionar mi elemento, tengo que seleccionar mi nudo más. A partir de aquí, ¿cuántos centímetros, metros, pulgadas, lo que sea, me quiero desplazar hacia la izquierda o hacia el otro nodo de origen de mi elemento estructural? Entonces, crear nodo y segmentar miembro a una distancia. ¿Cuántos centímetros quiero moverme? Y quiero moverme 10 centímetros, que son 0.1 metros. Puedo poner en porcentaje, ya va a depender eso de ustedes.
Entonces segmentar miembro y automáticamente ya me genera este nudo. Lo mismo voy a hacer con este de aquí, pero si ven esto va a seguir siendo el mismo elemento por los superior. Me voy con este de aquí, segmento y 10 centímetros. Ahora sí, recién voy a agarrar todo, voy a copiar y le voy a poner así. Entonces ya tengo mi cercha, ¿verdad? Se ha desplazado, este es el original, este es en el origen. Y ven las coordenadas en Z, toditos son Z. Y yo voy a este, tendré que estar con mis coordenadas entre sí, ¿verdad? Entonces empiezo a conectar. Y les he dicho, para hacer la conexión hay que hacer de izquierda a derecha. Entonces, roto mi estructura y veo, ¿verdad? Mi eje Z, que es en este sentido, está orientado su eje. Entonces yo tendría que ir de este nodo a este nodo, ¿verdad? Pues agarro y para el cálculo miembro y empiezo a conectar. Yo para eso no necesito mis otros elementos, me voy a confundir nomás. Voy a seleccionar todos los de la cuerda superior y voy a poner en ocultar los no seleccionados. Entonces al ocultar los no seleccionados automáticamente se van a desaparecer de la pantalla y eso me va a facilitar en la parte del dibujo, incluso en la parte de las cargas, porque tengo varios elementos sobre el mismo. Agarro, roto y empiezo a dibujar. Selecciono. Mis nudos, que es más facilito. Y este más aquí. Genero la conexión de manera alternada. Y ya tengo mi correa. Ahora, si hago lo mismo para el otro lado, no va a estar mal. Pero lo conveniente es que, como este elemento estructural, como este elemento estructural va a hacer el análisis en este sentido, de izquierda a derecha, para el otro lado de la caída, lo correspondiente sería que venga de aquí hacia este lado. Entonces yo agarro y le voy a poner aquí en la descripción que son las correas. Y pueden ver que el dibujito se tarda nomás, es casi por lo menos una hora si es que no dominan el programa. Agarro este miembro más y con este le voy a copiar sus propiedades. Entonces ya está. Vuelvo a mostrar todo y ya tengo mi estructura solo para dos celdas, ¿verdad? Entonces esto tengo que empezar a replicar, pero ahora, si yo replico esto, agarro y replico, ya no van a ser cada 3-5 metros, va a ser cada 7 metros, ¿verdad? Porque si pongo cada 3-5 se van a sobreponer las cerchas. Entonces voy a poner uno nomás. Y van a ver que no van a aparecer las correas porque no hay ningún miembro de conexión, ¿verdad? Entonces esto es lo que yo no quiero hacer porque tendría que dibujar uno por uno todo eso. Voy a agarrar y voy a seleccionar esta y voy a seleccionar toda esta cercha. Listo. Más fácil voy a hacer esto. Voy a agarrar toda esta cercha de aquí y la voy a suprimir.
definiendo de que solo voy a borrar esa search. Suprimo y automáticamente esto va a quedar así. No he borrado las correas, no he borrado la search inicial. Ahora sí marco todo y copio, ¿verdad? ¿Cada cuánto? Ahora sí puedo poner cada 3.5 metros. ¿Cuántas veces? 9, ¿verdad? Ahora sí puedo poner las 9. Pero cuando ponga las 9, aquí me va a aparecer una cercha, la última, y van a aparecer las correas. Eso lo voy a borrar más rápido. Pongo aceptar y ya está la cercha. Priorizando y sabiendo de que como este va a ser el nudo final, en Z debería estar a 30 metros. ¿Sí? Estamos. Ah, no, perdón. A 28 tiene que ser. Entonces, aquí nos hemos puesto uno más. Entonces, en vez de 9, yo voy a poner 8. Y aceptar. Entonces, este último nodo está a los 28 metros. Agarro, selecciono todas mis correas, las pongo en solamente esa visión y selecciono esta cercha de aquí. Entonces, si yo selecciono de esta manera y borro los nodos más, automáticamente se va a borrar toda la cercha. Entonces, yo solo voy a seleccionar las correas que están de más. Y les voy a borrar. Entonces, se me han quedado los nodos. Estos nodos selecciono y los elimino. Y ya tenemos una vista más agradable de nuestra cercha, o perdón, de nuestra nave industrial. Lo único que nos faltaría dibujar serían las diagonales, o perdón, los elementos de contraventeo, y ya tendríamos todo el dibujo. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Si nosotros pudiéramos importar, que yo creo que la mayoría va a poder, creo que es con mi compu nomás el detalle. Les voy a pasar ese archivo de XF. Ustedes van a tratar de importarlo, o si no, ustedes generen ese archivo de XF. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ya. Entonces, esto, lo único que me faltaría aquí es agarrar y definir mis estados de carga, ¿verdad? Las combinaciones de carga, los tipos de carga que van a aplicarse y todo eso. Definir las propiedades del material, que aquí es mucho más sencillo porque ya tenemos el tipo de nomenclatura, los tipos de perfiles con los que nosotros vamos a iterar y el tipo de material dependiendo a la normativa a la que hagamos referencia. No sé si tienen dudas, preguntas, eso lo vamos a hacer mañana. Y mañana directamente lo vamos a ver aparte de las cargas. ¿Qué son estas de aquí? Esta es la carga de granizo, que están en función a ciertos parámetros que les voy a indicar. Esto es hacerse una planilla nomás. Bien sencillito es esto. Para la carga viva de techo, lo mismo. Y este es justo el mismo proyecto que tengo. Entonces, traten de hacerlo casi similar esto. No les voy a decir que hagan igual. Les voy a indicar cómo hacer esto igual, los estados de carga para la carga de viento, perdón, de viva de techo. Y nos faltaría ver lo que son las partes de la carga de viento, ya sea por la norma boliviana o ya sean por consideraciones de la ASCE, que es el capítulo 26. Entonces todo esto necesitamos una clase solamente para explicar cargas, porque para esto hay que hacer una planilla también.
Y esto hay que meter al programa en la parte de los elementos estructurales aquí. Las correas van a soportar las cargas de viento y esta parte de las columnas. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Como les dije, pueden hacerlo en el SAP, en algún programa que ustedes dominen. No necesariamente lo hagan en el RAM. Yo lo hago aquí porque es un poco más sencillo el dibujo y la inserción de datos. ¿Dudas, preguntas? Si no hay dudas, preguntas, entonces vamos a acabar la clase aquí. Tampoco los vamos a hacer muy largas porque sí habíamos tenido las planillas hoy día, estas de aquí. Nosotros directamente hubiéramos metido, ya hubiéramos hecho correr y ya hubiera estado todo. Y directamente era reemplazar datos en nuestras planillas de diseño de perfil. Entonces, esto lo voy a guardar y les voy a mostrar cómo va a quedar la estructura. Guarde. Entonces yo les voy a mostrar cómo debería quedar su estructura. Vamos a una preguntita. Dime. El cálculo que hay que realizar es para una cercha y se puede replicar a las demás o necesariamente hay que ser para todos. No. ¿Sabes? Buena pregunta la que me has hecho. No tienes que hacer ni siquiera para toda la search. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a mostrar. Y hasta bien que esté abriendo. La solicitación. Sí, está, ya está. Hasta que corre esto. No tiene. Y a todos vamos a poner con el mismo material. ¿Por qué? Entonces, si tú ves esta estructura, no necesitas hacer el cálculo para todos los elementos de la search, ¿no ve? Aquí el mismo proyecto te indica que hay que hacer el diseño. En algún lado he leído aquí. Con esto de aquí y con esto de aquí. El diseño solo hay que hacer para el elemento más solicitado. No hay que agarrar y hay que verificar todos. ¿Por qué? Porque yo, ponte a ver, de todas las... De todos los cordones superiores, si veo mis esfuerzos sociales, algunos tienen más, otros tienen menos. Unos están en compresión, otros están en tracción, como puedes ver. Y yo voy a agarrar el más crítico. Entonces agarro, pongo proceso, salida, perdón. Resultado de análisis y necesito los esfuerzos de los miembros. Entonces me va a generar para todas las combinaciones de carga solo de los elementos que he seleccionado. Entonces aceptar y esto me va a generar un Excel. Y esto es lo que hay que mostrar. Entonces para todos los miembros del dibujo de aquí, veo, ¿no ve? Que son todas las cuerdas superiores. Que están para cada combinación de carga más crítica. Ponte de que este miembro 333 me ha salido a 1064 kilos, o bueno, el más solicitado va a ser este de aquí, ¿no ve? 2812. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una compresión pura en este elemento de
2812. Entonces parece, yo agarro y hago mi diseño, lo meto a mi planilla, es un perfil C, sé que esto va a ser así y así, y hago mi verificación. Una vez que hago mi diseño, yo sé que esto, o bueno, este elemento que va a ser el más solicitado, digamos, es mucho más solicitado que este de aquí, ¿verdad? Si vemos las comparaciones. ¿No ve? De que este de aquí va a ser mucho más grande que este de aquí. Entonces, de manera constructiva, yo no puedo agarrar y puedo poner un perfil C más pequeño aquí que el de aquí arriba. Para eso es la parte de los ratios o de la relación demanda-capacidad lo que tengo que hacer. Porque en base al más solicitado yo voy a armar toda mi search. No voy a tener secciones distintas. Y es lo que les mencionaba al principio. Este elemento de aquí va a ser un C 10 por 8.5 y este de aquí va a ser un 6. Entonces yo no voy a agarrar, voy a cortar un pedacito del 6 para ponerlo aquí y un pedacito para del 10 para este de aquí y aquí voy a poner un 8. Yo no voy a hacer eso, yo voy a agarrar solo el más solicitado de estas 9 searches que tengo y con este voy a hacer el diseño. Una vez que haga mi diseño, cuando haga la parte de la corrección, me va a salir que necesito un C 12 por tantos, digamos. Entonces voy a agarrar todos los cordones superiores, los voy a seleccionar y ya le voy a cambiar la sección, ¿verdad? Entonces voy a ponerle el 12 correspondiente, este 12 por 8.5, digamos. Le voy a asignar a todos y me va a aparecer un mensaje, ¿no ve? Porque ya voy a cambiar las solicitaciones por las cargas de peso propio de la estructura. Entonces pongo yes, nuevamente vuelvo a analizar, vuelvo a verificar de que todo esté bien y para verificar esos ratios que les digo, nosotros tenemos que hacer un autodiseño. ¿Por qué? Porque para esa cuestión es esta parte de aquí, relación de esfuerzo o estatus, que es el diseño. Nos va a mostrar cuánto está soportando nuestro perfil en base a la solicitación externa que tengo para cada combinación de carga crítica que tengo. Necesariamente yo tengo que tener combinaciones de carga para que se me puedan habilitar estas opciones y para que pueda hacer mi diseño. Porque si no te aparecen o se te aparecen medio transparentes estos comandos, es que no puedes aplicar eso. Y siempre tienen que verificar esta parte de aquí, de que no tengan errores, tal vez advertencias, pero mejor se no tienen. Y los errores tienen que ser cero, porque si hay algún error, quiere decir que su estructura está mal diseñada. Entonces aquí yo veo mis arrastres, ¿verdad? Cada cuánto estoy poniendo en el sentido transversal, pero en el sentido de las columnas, que es el paralelo, el longitudinal, y en el sentido de las cerchas en la parte de las cuerdas superiores. Entonces yo pongo diseño y aquí tal vez va a tardar un poco. Ahora, dependiendo al programa que estén utilizando, en el SAP esto es lo primero que se configura, ¿verdad? ¿Qué tipo de normativa vamos a utilizar? Para la versión que yo tengo, los perfiles laminados en calientes de la ISC, ISC, tengo hasta la versión 10. Del software que yo les he pasado, que es la última, ya se tiene hasta la 16. Ahí sí, laminado en frío es hasta la del 2001. ¿Qué tipo de análisis nosotros vamos a hacer? Esto todavía no vamos a considerar en el diseño porque todavía no hemos llevado la parte de los análisis de primer orden, segundo orden, longitud efectiva y demás, porque esos esfuerzos combinados. Si ustedes hacen hormigón, tienen la ACI, y si tienen maderas, es la norma americana de madera. Esto no los voy a tocar todavía, esta duración de carga es para las deformaciones. Y la parte del diseño dinámico, que es otra cosa. Pongo diseñar y automáticamente va a tardar esto un poquito al hacer el diseño. Entonces una vez que haga mi diseño, esto se va a activar
y vamos a ver si es que los perfiles que he adoptado para las combinaciones que tengo van a poder cumplir. Pero solo necesitamos hacer un diseño para la cuerda superior, el más crítico obviamente para la cuerda inferior, para la superior, para los montantes, las diagonales y para nada más. Obviamente para las columnas también. Porque esto de los tirantes estamos asumiendo de que solo va a ser un elemento que va a generar rigidez en nuestra estructura y va a evitar los desplazamientos laterales en el sentido longitudinal. No sé si te he entendido, te he aclarado tu duda. Solo un hito tiene que diseñar. Sí. Entonces, dependiendo de la capacidad de su computadora, esto va a tardar, va a ser rápido. La ventaja del RAM es de que no son archivos bien pesados, son máximo 100 megas lo que te genera. Mientras que en un SAP, en un ETAP, a veces se te generan hasta gigas dependiendo de la complejidad de tu estructura. La mía es no más, les puedo decir. Entonces con el RAM no hay mucho problema. Los que tienen computadoras con buen procesador, ese ratito se los va a hacer en el RAM. Y si hacen en el SAP, tampoco se tarda mucho. La ventaja del SAP es de que las combinaciones de cargas se generan de manera automática. Y mientras que aquí en el RAM se pueden generar igual de manera automática, pero creo que por el craqueo de este programa no se puede generar, porque 10.000 veces he intentado y no se podía, así que tienen que poner uno por uno toditas las combinaciones. Se puede poner de un Excel, incluso copiar y pegar. Entonces hasta que las planillas que hay que hacer es en MATLAB, ¿no es cierto? Para en lo que es la soldadura y solo la soldadura, ¿no ve? No, aquí hay que hacer 3 planillas. Para tracción, compresión y soldadura. Lo que les conviene ahora es de que solo tienen que hacer para un elemento estructural o para dos tipos de elementos, ya sea angular o ya sea doble angular. Depende de ustedes si es que van a utilizar angulares en las correas o en las montantes o en las diagonales, y si no, solo hacen para doble angular su planilla, compresión y tracción. Y la soldadura ya no depende mucho del tipo de perfil que estamos utilizando. No se olviden que hay que hacer planillas para las cargas. Y estas cargas son estas 4 de aquí. Carga muerta, no hay que hacer planilla. Carga viva, no es carga viva de personas como en una edificación, ¿verdad? Aquí es carga viva de techo. Entonces esa carga viva de techo ya les he pasado aquí una planilla en PDF. Incluso no debería haber pasado, pero para que se puedan guiar, porque esto está en función a normas. Luego tenemos la carga de viento, bueno, eso va a ser al final, y la carga de granizo. La carga de granizo igual aquí está. Es el mismo proyecto por si acaso, solo que hagan incidir otras cargas que ustedes vean pertinentes, ¿ya? Esto está en función a 2 guías. ¿Dónde están? PDFs. No, esto es un PDF que me he descargado. Es esta de aquí. Y no sé si han visto
del ingeniero Reinaldo Zambrano. Él ha propuesto esta carga de granizo, que está en función a varias correlaciones de cargas de granizo de diferentes normativas del mundo. Para perfil laminados en frío, la norma canadiense, la norma alemana y la norma de la Unión Soviética de ese entonces, que es del 70, 60 y algo, no recuerdo. Y si ustedes pueden ver, hay un montón de normas. Entonces se hace una corrección en función a todos estos parámetros para tener una función lineal de cuánto deberíamos adoptar en base a los parámetros de factores de corrección de granizo y el ángulo de inclinación de nuestra estructura. Aquí en esta nomenclatura, lo que no me gusta a mí y lo que no le gusta al ingeniero también es esto. El peso específico del granizo tampoco es tan denso, porque esto ya es casi asemejándose al peso específico del agua. Esto es para el peso específico de la nieve. Aproximadamente se tiene esa densidad. Para granizos, normalmente se trabajan con pesos específicos de hasta 700, 800, exagerando. Y nosotros hacemos una correlación entre esto y este factor de aquí. Y esta guía de aquí. Y habla del granizo con este valor relativamente coherente de peso específico para espesores mayores o menores a 30 centímetros, pero aquí el pero es de que estos factores de corrección son los que no gustan. Para el granizo, 2.5. Entonces es como si estuvieras triplicando la carga correspondiente y estuvieras aumentándole casi el doble del peso propio, incluso el triple a veces. Entonces por eso es que hacemos como una especie de híbrido entre esta norma y esta de aquí. Y de resultado se tiene esta de aquí, ¿verdad? Porque el peso específico aquí ya nos costó 900 porque estamos con perfiles y trabajamos esa vez. Y dependiendo a las inclinaciones y demás, a los estados de carga del granizo, nosotros consideramos cuánto iba a ser nuestro granizo, ¿verdad? Los valores. Estos son estados de carga. Entonces voy a tener 5 estados de granizo. Y esos 5 granizos tengo que combinar con varias cargas vivas de techo, cargas de viento y todo eso. Entonces esas planillas que les pasé, traten de adecuarlos a su manera, pero no las hagan tan idénticas. En sí es agarrar esto, copiar y pegar, ¿ya? Y aquí ya corrió en este programa. Entonces, no tengo advertencias, no tengo errores de diseño. Y yo necesito ver el estado de la relación demanda-capacidad, ¿verdad? Que era lo que no estaba habilitado hace rato. Ahora puedo ver que mi optimización es para hacer la parte del autodiseño. Entonces veo, no he diseñado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el peso propio no tengo ninguna solicitación. Entonces, para esta combinación que dice 1.2 del peso propio más 1.6 de la carga de viento más 0.5 de la carga de granizo, los perfiles que he asumido son perfiles satisfactorios. O si quiero ver en relación de esfuerzos, tengo estos de aquí. ¿Dónde está? Esta combinación que acabo de cliquear, si yo le doy clic a cualquier elemento, me dice que mi relación demanda-capacidad para este elemento dice que es de 0,04. Quiere decir que de toda la solicitación de esta combinación solo trabajo el 4%. Y así voy viendo en cada elemento, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo tengo que evitar,
de que esta relación demanda-capacidad sea inferior al 0,8. Por lo menos de esto por encima traten de trabajar, porque es imposible de que les salga 1. Este les va a salir 0,3, aquí les va a salir 0,6, aquí les va a salir 1,5, así. Entonces aquí es donde empezamos a hacer la iteración. Y para eso aplicamos este comando de aquí. La optimización. Entonces con todos los perfiles que yo voy a seleccionar, de esto, ya tengo cordones superiores, inferiores, todo eso. Para las combinaciones pertinentes, voy a empezar a iterar con los perfiles que yo prefiero seleccionar, ¿verdad? Entonces aquí yo necesito aumentar perfiles, ¿verdad? Entonces aquí yo pongo que le quiero poner los W10 nomás. Entonces para cada uno, bueno, para todos yo puedo poner que solo me itere con los perfiles 10 y le pongo aceptar y voy a empezar a iterar. Y me va a decir cumple, no cumple y todo eso. Pero el Inge quiere ver estas relaciones aquí. Esa es una parte de su proyecto que tiene que sacar una captura. Obviamente, como ya he agarrado para toditos le he puesto el perfil más grande, me va a cumplir, pero han visto que sus relaciones demanda-capacidad son bien bajas. Entonces eso hay que empezar a hacer. El dibujo del programa va a ser bien rápido, donde vas a tardar es en la parte de las planillas. No sé si tienen más dudas, preguntas. Hacer una preguntita para empezar la carga de viento que tal vez recién lo vamos a hacer, pero en la norma de cargas de la ASC 716, la página 302. A ver. 301, creo que está más arriba. Donde tienes los capítulos para seguir de... ¿Cómo es esto? ¿Qué capítulo deberíamos seleccionar para nuestro pórtico, para nuestro tinglado abierto? Yeah. Ustedes, si es que quieren empezar y hacer la parte de sus planillas de viento, necesariamente tienen que ver la parte del capítulo 26, 27 y 28. Incluso tendrías que ver hasta la 30, pero no son tan pertinentes por el tema de que hay algunas consideraciones que no vamos a hacer. Entonces aquí nos van a dar ciertos factores. O sea, aquí nos va a dar la ecuación que predomina el diseño en viento. Y el capítulo 26 normalmente nos da las velocidades promedio de cada curva de nivel más o menos para cada estado correspondiente en Estados Unidos. Aquí no tenemos eso. Por eso trabajamos con velocidades sacadas del CENAME. ¿Dónde estamos aquí? Esto aquí nos indica eso. Las velocidades están en millas por hora. Luego, aquí abajito está la ecuación que predomina. ¿Dónde está mi ecuación? Esto solo es para conocer la velocidad de la presión del viento. Pero para eso yo necesito saber qué es KZ, KZT, KD, KE y B es la velocidad obviamente. Factor KE es en función a la altura de elevación de mi terreno. A nivel del mar, cuánto yo tengo que adoptar. Entonces en metros, aquí en Bolivia, perdón, aquí en Cochabamba estamos por los 2.500 más o menos. Mayor a esto, dice que veamos la nota 2. Nota 2, para calcular el factor KE, dice que hay que aplicar esta ecuación exponencial, en donde si nosotros trabajamos en función a pies, hay que aplicar esto. Si aplicamos en función del sistema internacional, hay que aplicar esta ecuación, donde la elevación del lugar o la altura sobre el nivel del mar es el valor de ZG. Entonces, para aquí tendría que poner 2500. Para el factor KE, es este. Factor KZ, KH, dice que se aplica igual para esto. Entonces, KE, KD. Para el KZT,
yo tengo toda esta ecuación, en donde está en función a varios parámetros, donde debo considerar si es que mi suelo es escarpado, como esta figura de aquí, que tengo colinas de por medio, o si es una colina continua, si es una colina donde va a estar nuestra edificación. Aquí se van a generar vórtices del viento. Entonces, todas estas consideraciones las hay que tomar en cuenta. Pero en nuestro proyecto nos dice que es donde estamos plana. Por aquí está. Aquí está, topografía plana. Entonces, la topografía plana para esto me va a indicar de que mi KZT va a ser 1. Y para calcular el KZT K1, K2, K3, hay que ver todas estas consideraciones de aquí en función de esta gráfica. Para escarpados o para colinas axisimétricas, en este caso, como les dije, donde no hay continuidad del tipo de suelo, o perdón, del terreno que nosotros tenemos aquí. Luego calculamos el valor de KH o KZ en este caso, desde aquí. Y dependiendo igual a la altura de mi edificio, cuántos metros está trabajando, yo debo calcular esos valores. ¿Para qué tipo de estructura o exposición? Exposición B, C o D. Exposición B o C, perdón, la B es cuando estás en un lugar abierto, no, perdón, ese es el B, en un lugar abierto y el viento tiene más facilidad de penetrar en la estructura. Así como si estás en el campo, más o menos. La solicitación B o el tipo de exposición B es cuando se está en una región en donde las estructuras aledañas restringen parcialmente el curso del viento. Entonces, nosotros normalmente no tenemos ni B, no tenemos ni exposición D. Entonces, la C te dice que si no tienes la exposición B, no tienes la exposición D, trabajes con la C. Calculas el valor de C y dependiendo de tu altura de tu edificación, tienes que calcular en función de esto. Y el valor de KD, KD está en función de esta tablita de aquí, dependiendo a la direccionalidad del viento para el tipo de estructura que nosotros tengamos. Estructuras abiertas, cerradas y todo eso. Una vez nosotros conocido esta velocidad de presión del viento, ya necesitamos calcular la presión total que va a ejercer sobre nuestra estructura. Y la ecuación está por aquí. Es esta. Donde nosotros tenemos el Q, que hemos calculado hace rato, que es el valor de G, que es el valor de CP, y que es el valor del GCPI. Entonces, todas esas condiciones aquí arriba estaban para el GCPI, que es dependiendo al tipo de estructura que tienes. Tienes estructuras cerradas, parcialmente abiertas o totalmente abiertas, en función al porcentaje de abertura que tienes de tu estructura. Luego, el valor del efecto de ráfaga, nosotros hay que calcular con estas ecuaciones de aquí abajo o con estas tablas. Dependiendo al tipo de estructura, al tipo de caída que tienes, todo eso. Utilizamos estas ecuaciones para el factor CP, que van a depender de tu ángulo de inclinación de tu caída, para la parte de barlovento, sotavento, que tal vez algunos ya saben, tal vez algunos no saben, dependiendo de la direccionalidad del viento, si es que viene de manera transversal a la cercha o viene de manera longitudinal. Para la longitud
donde vamos a aplicar estos factores y todos esos. Y lo de abajo ya no es tan crítico ni necesario por el tema de que nosotros ya no vamos a trabajar con techos de una caída, ni vamos a trabajar con estructuras circulares o cúpulas. Entonces, casi todo se resume en la parte de arriba, hasta aquí. Pero entenderla, como les dije, es un poco complicado. Tengo planillas, les voy a mostrar, ustedes háganse igual, porque cuando les paso, casi siempre se tiran todos, porque el Inge ve que toditos copian. Entonces, mejor les enseño y hacen. ¿Ya? Todo eso hay que hacer y Sí, sí, muchas gracias. todo eso vamos a Me he hacer. recapitulado muchas veces. Todo eso vamos a hacer mañana y lo vamos a tratar de meter aquí al programa para sacar directamente las reacciones, pues las solicitaciones para que ustedes ya hagan el diseño. Y el diseño yo ya tanto no les voy a indicar porque solo es que se hagan planillas para doble angular y nada más. La parte del programa el ingeniero me indicó que les guíe un poco, porque como les dije, capaz algunos todavía no conocen o no dominan manejar un programa estructural, entonces para eso estoy aquí. ¿Ya? Si no hay dudas, preguntas, la clase va a acabar aquí y de hoy hasta el domingo vamos a pasar así en las noches para la parte de su proyecto. Cualquier cosa igual me hablan al inbox, al grupo, o si quieren igual pregúntenle al Inge. El Inge tampoco les va a reñir por preguntar ciertas cosas. ¿Ya? Gracias, nos vemos mañana a las 8:30 igual. Sí, una hora y media vamos a pasar clases. Nos vemos, chicos, hasta mañana. Y el que ha grabado, porfa, al grupo, súbela en Drive.